Lección número 5, ejercicio 7. Ta'ammal ma yali. El autor nos está mostrando varios tipos de expresiones. Vamos a analizarlas. Dice la primera expresión, Sallama alayhi. Esta es la expresión Sallama alayhi. Ay significa o sea. Ay, se dice así, ay. Sallama alayhi, ay, o sea. Qala lahu. Esta expresión significa esto que tenemos aquí. Si dice Huwa sallama alayhi, él saludó a él. Él saludó a él, a otra persona, ya que tenemos aquí la preposición ala con huwa, alayhi, sallama alayhi. Entonces este verbo, el verbo sallama, es el verbo saludar, sallama. Y va unido siempre con esta preposición ala, sallama ala. El verbo desde 4 letras, como pueden ver, tiene shadda en la letra del medio. Es el verbo sallama de 4 letras, ya que tiene shadda. Sallama alayhi significa ay. Qala lahu, decirle a él o a una persona, decirle a una persona, assalamu alaykum. Entonces, si decimos huwa sallama alayhi, significa ay, que le dijo assalamu alaykum. Entonces, esta es la expresión sallama alayhi, ay, qala lahu assalamu alaykum, la paz sea contigo. Sallama, es transmitir la paz. Assalamu alaykum, assalamu alaykum, ala, preposición ala, y el kum es el pronombre posesivo kum, la paz sea con ustedes. Ok, entonces aquí nos está mostrando a este lado cómo se conjuga el verbo sallama, es el verbo transmitir la paz, y en presente huwa yusallimu, ya que es un verbo de 4 letras. La primera vocal que está en el prefijo verbal de tercera persona es la vocal u, y la vocal que va a ir en la letra que tiene la shadda, en este caso el lam, va a ser una vocal i. Este es el patrón de este tipo de verbo de 4 letras con shadda. Yusallimu, sallama, yusallimu. Y el imperativo de este tipo de verbos, cuando quieres decirle transmítele la paz o salúdalo con la paz, se dice sallim, sallim, sallim alayhi. Sallim alayhi es salúdalo con la paz a él. Sallim. Y acuérdense que este verbo va acompañado con la preposición ala para darle el sentido de transmitir la paz. Sallim ala. Alayhi, alaykum, alayha, dependiendo del pronombre posesivo. Vamos con la segunda expresión. Dice ittala'a, ittala'a, itta, itta. Este creo que es la letra ta y tiene shadda, itta, ittala'a, con el ain al final. Ittala'a, ittala'a. Ittala'a ala, también este verbo, para que tenga un significado, tiene la preposición ala. Ittala'a ala al-amri. Al-amr es el asunto. Es un asunto. Ittala'a ala amrin quiere decir, aquí dice, alimahu. O sea, alimahu. Entonces cuando dicen ittala'a ala amrin, significa 2 puntos, alimahu. Esta expresión ittala'a ala amri, ala al-amr, quiere decir alimahu. El verbo alima significa el verbo saber o conocer, y el hu va a regresar al-amr. Ittala'a ala amrin, alimahu, entonces el verbo ittala'a ala es enterarse de algo, conocer algo, ¿verdad? Tener el conocimiento de algo. Él quiere investigar sobre algo para tener el conocimiento. Ittala'a ala
al-amr. Significa saberlo o tener conocimiento de eso. Y el verbo ittala'a es un verbo de 5 letras, como vemos acá. Después vamos a ver cómo se conjuga este verbo, porque es un verbo que tiene 2 letras adicionales, que es la alef y la ta. Después lo vamos a ver. Entonces después, y el verbo tala'a, al unirse con estas 2 letras, como esta ta, la ta normal, al pronunciarse debería tener sukun y es difícil pronunciar la ta y después la to, entonces se quita la ta y se pone la shadda para que tenga doble to. Ittala'a, ya que es difícil decir itto, itto, entonces se pone la doble to. Ittala'a, el verbo enterarse de algo, buscar el conocimiento de algo. Ittala'a ala. Este es el verbo en tiempo pasado. Ittala'a. Este lo pueden buscar en el diccionario. Ittala'a. Y el presente es yattali'u. Yattali'u es un verbo de 5 letras. Vean que las vocales no son igual como la del verbo de 4 letras. El prefijo verbal sí lleva su vocales a, ya en cualquier prefijo. Y después la letra que tiene la shadda tiene vocal a. Itta, yatta, el presente, yatta, y la letra, la cuarta letra, en este caso el lam, lleva vocal i. Yatta li'u. La última vocal siempre va a ser u, a menos que algo lo altere, lo afecte. Yattali'u, como la letra en la partícula an, que viene antes del verbo, va a hacer que cambie la vocal en a. Yattali'a, an yattali'a. Pero aquí no está afectado, así que decimos yattali'u. Huwa yattali'u ala. Él quiere investigar sobre tal cosa, conocer tal cosa. Y el imperativo es ittali', con sukun al final. Ittali', ittali'. Ittali', investiga, analiza, conoce. Ittali', entérate, cosas de eso. Ala. La siguiente expresión que vamos a estudiar es ista'dhana. Ista'dhanahu fi kada. Ista'dhanahu fi kada significa, esta expresión hay, ista'dhanahu fi kada. El verbo es ista'dhana y el hu es para la tercera persona, pronombre posesivo de huwa. Ista'dhanahu fi kada. Ista'dhana significa aquí hay. Talaba. Talaba es solicitar. Idnahu, solicitar su, el hu es su. Idn, permiso. Solicitar su permiso. Fihi, fihi, en algo. Solicitar su permiso en algo. Entonces, para no poner esa expresión tan larga, se pone este ista'dhanahu, ya que en resumen es el verbo adina, que son 3 letras. Al agregarse estas 3 primeras letras, el alef, sin y la ta, esas 3 letras al agregársele a un verbo nos está indicando una solicitud. Luego lo vamos a ver con detalle. Entonces este verbo, estas 3 primeras letras se le colocan al verbo de 3 letras, en este caso adina, para solicitar el permiso. El verbo adina es el permiso, y con las 3 primeras letras ista se busca la solicitud, solicitar un permiso. Ista'dhanahu, el hu regresa a una persona masculina. Huwa, él le solicitó el permiso. Fi kada, solicitar en algo. Cada es algo. Cada. Entonces, esta expresión ista'dhanahu fi kada, si lo uso yo en pasado, dice ista'dhantuhu. Ista'dhantuhu fi kada. Le pedí permiso por esto. Hay talaba. El verbo talaba es solicitar. Idnahu. Idnahu, el masdar. Idnun. Y el verbo talaba. Después idna, vocal a, que está afectada por el verbo talaba. Talaba idnahu. Pidió solicitó su permiso en
eso. Fihi. El verbo ista'dhana, verán aquí, ponemos las tres letras, ista, y después la letra hamza tiene el sukun, está, suena así ese, ista'dhana. Entonces el hamza con sukun hace ese efecto de como detenerse. Ese ista'dhana. Ista'dhana, ¿verdad? Es solicitar permiso. En presente es yasta'dhinu. Yasta'dhinu. La vocal I va en la letra antes de la última y el prefijo verbal con vocal A. Entonces el que tiene vocal U es el verbo de 4 letras. Este de 5 letras. Este tiene 6 letras este verbo y tiene el mismo patrón del de 5. Yasta'dhinu. Yattali'u. Siempre la vocal anterior de la consonante anterior de la última tiene vocal I. Yasta'dhinu. Y el imperativo es ista'dhin con sukun al final. Ista'dhin y con el alef de imperativo. Ista'dhin solicita permiso. Ista'dhin ficada solicita permiso para eso. La otra expresión es igtanama al-fursa. Igtanama. El verbo igtanama. Al-fursa es la oportunidad. Al-fursa. Al-fursa con sa. Al-fursa. Igtanama al-fursa significa hay, o sea, intahazaha. El ha regresa a la palabra fursa, que es femenina. Significa intahaza, es casi lo mismo que el verbo igtanama. Igtanama es buscar la ventaja o la oportunidad. Aquí igtanama al fursa, perdón, es aprovechar. Igtanama es aprovechar la oportunidad. Hay intahaza es tomar ventaja de, quiere decir buscar la ventaja de conocer, de saber la oportunidad, de aprovecharla. Es casi lo mismo igtanama que intahaza, casi lo mismo. Entonces aquí tenemos el verbo igtanama, así lo buscan en el diccionario, igtanama, y el verbo en tiempo presente es yagtanimu. Conocemos el presente de tercera persona del singular masculino. Aquí está la ya de prefijo verbal de tercera persona. Y este es el verbo, está en tercera persona del singular masculino, como siempre, para conjugar el verbo pasado en tiempo presente, para conocer dónde van las vocales en los demás sujetos. Entonces, yagtanimu, vocal A, es un verbo de 1, 2, 3, 4, 5 letras. Igtanama. Perdón, en este verbo, que es el verbo ittala'a, la letra ta, el alef y la ta va después de la letra ta. Por ejemplo, tenemos la letra I y tenemos la letra ta. Estas dos letras son adicionales al verbo principal, que es el verbo tala'a, ¿verdad? Tala'a. Yo había puesto la ta primero, pero la ta va después de la primera letra del verbo. Tala'a, ¿verdad? Tala'a. Entonces, estas dos letras, tanto el alef como la ta, aquí la ta es difícil de pronunciar, por eso se pone doble to y se va la ta. Pero en la letra, el verbo que tenemos acá abajo, ¿verdad? Sí se puede colocar la ta porque no es difícil la pronunciación. Entonces, tanto el alef como la ta son letras adicionales del verbo ghanima, igtanama. Entonces aquí sí se puede poner la letra ta normal porque no afecta con la letra que viene posteriormente o antes. La pronunciación es correcta. Igta. Entonces se puede poner la ta. En la anterior sí se cambió por una letra igual como la to. Igualmente aquí esta es adicional y la ta adicional. Intahaza. Listo. Entonces el presente es yagtanimu y el imperativo es igtanim. Igtanim. Para la segunda persona del singular masculino. Anta igtanim al fursa. Quiere decir aprovecha
la oportunidad. Igtanim. Vamos con el verbo intahaza, que es lo mismo de igtanama. El presente es yantahizu. Y el imperativo intahiz. Intahiz. Practiquen esos verbos que son un poco difíciles de pronunciar. Luego tenemos por último el verbo tarawaha. En presente yatarawahu, que es el verbo variar. Tiene más o menos ese significado. Tarawaha, como vimos en el diálogo, tarawaha adaduhum, adadu tullab, varía la cantidad el número de estudiantes. Tarawaha adadu at-tullab, varía la cantidad de los estudiantes. Vamos con el ejercicio número 18. Dice, hati mudari'a al-af'ali al-atiyah. Trae el presente de los verbos siguientes. Taraqa, el verbo taraqa, que es como golpear la puerta, hacer un golpe, ¿verdad? Entonces el presente sería taraqa yatruqu. Ya, prefijo verbal, el ya, y sukun, yatruqu. Yatruqu, con tamma. Taraqa yatruqu. Yatruqu el-bab. Él toca la puerta. Yatruqu. Después tenemos el verbo nataqa, que es pronunciar. Pronunciar algo. Nataqa yantiqu. Prefijo verbal ya. Yan, la nun. Y con sukun. Yanti. Yantiqu. Yantiqu. Huwa yantiqu. Él pronuncia. Sahiba con sahiba, que es el verbo acompañar. Sahiba sahiba, sahiba yashabu, 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 acompañar. Luego tenemos el ejercicio 19. Hati jam'a al-kalimati latia. Trae el plural, jam'a, plural de las palabras siguientes. Nusja. Nusja es una copia de algo. Entonces el plural es nusaj. 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 Nusajun. Nusaj. Hadiyya, que significa regalo. Hadiyya, entonces el plural es hadaya. 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 Markaz es como markaz atiyari, es como el centro comercial, un centro de algo, el markaz, algún centro de operaciones, algún centro de algo. Entonces decimos el markaz sería marakis, plural es marakiz, marakizun, marakiz. Fursatun, que es oportunidad. El plural es furas, furas. Unwan, que es dirección. Al-unwan, dirección. El plural sería anawin. Unwan, anawin. Creo que me falta un alfa. Unwan, anawin. Creo que sí. Creo que es con alef en la nun. Anawin. De todas maneras, rectifiquen eso. Si lo consiguen, ponen en los comentarios. Anawin. Unwan, anawin. Creo que es así. O anawin. No sé si el alef. Anawin. Anawin. Cualquiera de los dos, confírmenlo. Unwan, anawin. Sirrun, secreto. Entonces el plural sería
أسرار 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 عناوين más o menos. Vamos con el ejercicio número 20. Hati mufrad. Hay que traer los singulares de las siguientes palabras. Shu'un, shu'un, shu'un. El singular sería sha'nun. Sha con sukun en la hamza. Sha'nun, sha'nun, que significa asunto, un asunto. Sha'nun, plural, shu'un. Manahij, manahij, que es pensum, ¿verdad? El pensum, manhaj, una forma o una estrategia. Manhaj, manhajun, manhaj, el plural es manahij, manhaj, manahij. Listo. Pensum de algo. Vamos con la siguiente página. Entonces aquí tenemos un cuadro de unos verbos, que es un repaso. Vamos a hacer el repaso rápidamente de los tipos de verbos. Tenemos el verbo aquí, نوع الفعل, el tipo de verbo. الفعل, el verbo. اسم الفاعل, que es el que hace la acción del verbo. أصله, si hay algún origen del verbo y no tiene abreviación. اسم المفعول, que es donde recae la acción que hace el fa'il, el sujeto que hace la acción del verbo. أصله, también del اسم المفعول, en dado caso que haya algo. Tenemos a نوع الفعل, el verbo salim. Salim es que tiene las tres letras sin alef o waw o ya. Kataba, kataba, el que hace la acción se le dice katib. Ya hicimos repaso de cómo se hace el ismul fa'il. Y del verbo kataba, el katib es el escritor y lo que escribe se llama maktub, el ismul maf'ul, lo escrito. Luego tenemos un verbo muda'af, que es el que tiene shadda. Sarra, sarra, que es como el verbo sarra, de contentar. Sarrun es el que contenta. Y masrur es el contento. Luego tenemos el mahmuz, que es el que tiene el hamza, ya sea al principio, en el medio o al final del verbo. El mahmuz del fa, al principio, el verbo ajada. Ajada, el que toma, o el que toma la cosa, se dice ajid, el ismul fa'il, y lo tomado se le dice ma'jud, ma'jud. Luego tenemos el mahmuz al-ain, que es el que va en el medio, el hamza. El verbo sa'ala, que es el verbo preguntar, y el que pregunta se le dice sa'il, y lo preguntado mas'ul. Luego el mahmuz al-lam, que es el hamza al final del verbo, dice qara'a, que es el verbo leer. Dice el que lee se le dice qare, y lo leído maqru. ¿Se acuerdan del maqru? Aquí está, el hamza está en la línea. Muy bien, seguimos. Esto ya lo vimos en lo anterior. Lam, qara'a, qari, maqru. Luego tenemos el verbo al-mithal, que es el que tiene la letra waw o ya o alef al principio del verbo. El mithal, el wawi, que tiene el waw al principio. Entonces wazana, que es el verbo pesar, el que pesa se dice wazin, y lo pesado mauzun. El ya'i, el mithal el ya'i, que empieza con ya. Yasara, que es hacer algo fácil. El facilitador se le dice yasir, y lo facilitado se le dice maisur. Luego el ajwaf, que es el que tiene la letra en el medio, ya sea el waw o el ya y el wawi. Entonces el verbo qala y aqulu, el que dice algo, que es el verbo decir. El que dice algo se le dice qael, y lo dicho se le dice maqul. Luego tenemos el ya'iyi del verbo ba'a y abi'u, que es el verbo vender. El vendedor se le dice ba'i'un, y lo vendido se le dice mabi'un. Luego el naqes, que es el que tiene al final el waw o el ya. Vean aquí, da'a yad'u, que es el verbo invitar, tiene al final el waw. El que invita se le dice da'in, y el invitado mad'u, mad'uun.
Y el naqis al-ya'i, que es el que termina en ya, en presente, hada yahdi, que es el verbo guiar. Y el que guía se le dice hadin, con artículo al-hadi. Y lo guiado se le dice mahdiyun, mahdi.